Sí me escucha, ¿no? ¿O quiere que me pare? Muy bien, a ver, empezaremos con lo que es cáncer de hígado, ¿ya? Muy bien, a ver, cáncer de hígado. Entendemos como una generalidad de que la mayoría de los cánceres se van a formar por cuadros inflamatorios crónicos, ¿ya? Entonces, toda inflamación que una y otra vez se vaya a repetir va a condicionar de que pueda condicionar y pueda formar un cáncer. En lo que es hígado, de igual manera. Ahora, ¿qué tipo de células son las que se regeneran constantemente, están en constante cambio a nivel del hígado? Los hepatocitos específicamente, ¿no? Pero no son las únicas células que existen. Existen los hepatocitos, células endoteliales, células adiposas, las natural killers, linfocitos, un montón de células. Y de cualquiera de estas puede haber cáncer, ¿ya? Entonces, al ser el hepatocarcinoma, el hepatocito, la mayor cantidad de células, pues el nombre que se le llama al principal tipo de cáncer del hígado es el hepatocarcinoma, ¿ya? No, un controlcito, no. Muy bien. En lo que son un poco de epidemiología, hablar de la incidencia y la mortalidad, bueno, no es uno de los cánceres más frecuentes que vamos a ver, pero sí uno de los más mortales. Es decir, que si lo diagnosticamos, la posibilidad de que lo podamos curar es muy poca, ¿ya? Porque va a morir. A nivel de Perú hay una tasa estimada de un 5.4 más o menos, ¿no? Por 100.000 habitantes. Solo para hacerle recuerdo, la anatomía del hígado, no sé si se acuerdan, entiendo que han hecho anatomía de forma virtual, ¿sí? Pero sí se acuerdan, para poder decir. Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos ligamentos de acá? Muy bien. Los que están acá. Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto de acá? Este remanente umbilical. El ligamento redondo. Y aquí un ligamento de sostén amplio. ¿Cómo se llama? Falciforme. Excelente. Anatómicamente tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Sí? Anatómicamente. Pero funcionalmente ya vamos a hablar de acuerdo a los segmentos, básicamente de corto de acá para acá y de acá para allá, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. En lo que es importante es la parte de la irrigación. Tiene, no como los demás órganos, que su principal aporte sanguíneo es el arterial y lo demás es el drenaje. A nivel del hígado es al contrario, el principal aporte sanguíneo es venoso, de la vena porta. Y solamente un porcentaje menor, el 20%, es arterial, ¿ya? Entonces aquí están todos los segmentos. Segmentos que tenemos a nivel del hígado son 8 segmentos, ¿ya? Del 1 al 8. Empezando por el caudado, que está en la parte más profunda, muy pegada a la vena cava, y luego tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se toca la vuelta, ¿ya? Eso. El más grande es el 4, si se dan cuenta, ¿no? También llamado cuadrado. Es el 4, que se divide en un 4 de abajo y un 4 de arriba. 4A y 4B. ¿Ya? Muy bien, en ese dibujito, de la misma forma especificada, pero acá pone un punto que llama número 9, un segmento número 9. ¿A qué corresponde eso? Básicamente al número 1, pero que se parte en dos, porque tiene una irrigación de dos arterias y dos venas diferentes. Entonces, desde un punto de vista quirúrgico, podemos resecar ese segmento en derecho y en izquierdo. Se convierte en 1 y 9. Solo para hacerles recuerdo que el principal aporte sanguíneo del hígado es por la vena, principalmente la porta. Como si se dan cuenta, básicamente todos los intestinos, todos los órganos intraabdominales, el principal drenaje es por la porta, es alto en nutrientes, ¿ya? Otro punto importante es recordar esto de los famosos sinusoides hepáticos. ¿Qué son los sinusoides hepáticos? Es básicamente este trayecto. Es un tipo de vaso especial que hace la fusión de tanto la parte venosa como la parte
venosa central. ¿Esto qué quiere decir? La vena porta en la tríada portal, que es la vía biliar y la arteria, a nivel del ligamento hepatovenal, y su forma más mínima es esta de acá. Tiene lo mismo, vía biliar, vena y arteria. Entonces, esta tiene que llegar a la vena cava por medio de la función de los hepatocitos, por medio de los sinusoides hepáticos, hacen toda la función de absorción de nutrientes, de producción de proteínas y todo lo demás. Llega a la vena y esta va a las venas suprahepáticas, que son 3, y esta va a desembocar en la vena cava inferior y esa al corazón. ¿Ya? Muy bien. De igual manera, acá en lo que es la microscopía, la famosa tríada portal, la vena, vía biliar y la arteria. Dentro de las células que les comenté, la mayor cantidad de células que tenemos son las parenquimales, que generan en sí la función del hígado. Pero también existen otras, las endoteliales, las de Kupffer, las estrelladas que dicen ahí, que son las que almacenan grasa, y las naturales. Aquí está más o menos para que puedan identificar cuáles son todas estas, y el cáncer en su mayor frecuencia se da de estos, ¿no? Del hepatocito. Pero puede haber cánceres de esta zona, de las células endoteliales, de las células adiposas, de las células linfáticas, ¿ya? Se puede haber cáncer de lo mismo, pero no es muy frecuente. Dentro de las funciones del hígado se dice que tiene más de 500 funciones, más o menos ahí se ha puesto unas 10 o 11 funciones más principales, como por ejemplo la producción de proteínas, factores de coagulación, metabolismo de la glucosa, ¿no? Producción de colesterol. ¿Ya? Entonces, lo que nos importa acá es ver las patologías que puede haber en relación a lo que es el hígado. Principalmente hablamos de dos tipos de enfermedades, las agudas y las crónicas, de que depende netamente del tiempo. Seguirse un punto de corte 6 meses. ¿Ya? Mayor a 6 meses crónico, menor de 6 meses agudo. ¿Qué tipo de enfermedades agudas? Todas las hepatitis, cualquier tipo de inflamación. Hay hepatitis agudas que te llevan a la muerte, las fulminantes, principalmente por toxinas. Y las que ya conocemos, que desconocen, las alcohólicas o sin alcohol. Lo que nos importa, quienes van a desarrollar cáncer, son las crónicas, los procesos inflamatorios crónicos. ¿Qué enfermedades específicamente iremos de atrás para adelante? No sé si conocen ese término del NASH. ¿Sí? Es un tipo de hígado graso. ¿Ya? Ahora se considera el hígado graso como algo normal. ¿Por qué? Porque todos tenemos un mal hábito dietético y no hacemos ejercicio. Entonces todos tenemos un grado de hígado graso. Este hígado graso no necesariamente se ha formado porque no ha consumido mucha grasa o ha consumido mucho alcohol, sino simplemente ya tiene una predisposición la persona a tener ese tipo de hígado graso. Y ese tipo de hígado graso te puede generar un hepatocarcinoma. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos el hígado graso no alcohólico, ya netamente catalogado como una enfermedad del hígado graso, las enfermedades colestásicas, es decir, cualquier proceso que genere un éxtasis de la vía biliar, es decir, que no genere un flujo adecuado, que genere una obstrucción, puede generar un cuadro de una cirrosis posterior. El día en la mañana tuvimos un paciente que hemos operado y había un cuadro de que el paciente tiene un cáncer de vesícula biliar operado anteriormente y generó por la enfermedad una obstrucción de la vía biliar. Y esto, el hígado, se relacionaba a un hígado completamente feo, pequeño, asimétrico, un color mucho más vinoso, ¿no? Y feo. Y eso ya generaba un cuadro de cirrosis. Y ese puede ser una causa de un cáncer de hígado. Y en sí la patología definida como una cirrosis ya la vamos a catalogar como un cuadro final de la función hepática. Y este tiene alta predisposición a generar tumores hepáticos. Entonces, las causas de la cirrosis, ¿cuáles son? Pues son muchas, ¿ya? Pero dentro de las más importantes tenemos estas. Uno, el alcohol. El consumo excesivo de alcohol te va a conducir a una cirrosis. El metotrexato, que usamos mucho para lo que son las artritis, por ejemplo, o tratamientos oncológicos como el coliocarcinoma o la enfermedad trofoblástica. El amiodarona, para los arrítmicos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿quién no ha tenido una infección por el virus de hepatitis? Hepatitis A, hepatitis B. Entonces, ¿por qué el B, el C y el D son los principales virus que te pueden generar cirrosis? Porque tienden a la cronicidad, ¿ya?
estos llaman a ser crónicos, es decir, se quedan en tu cuerpo, no desaparecen. Y por lo tanto van a generar inflamación por años y posteriormente te puede desencadenar cáncer. Como ya les comenté, obstrucciones de la vía biliar, que pueden ser realmente primarias, como dice ahí, es decir, algo que de forma primaria a nivel de la vía biliar esté obstruyendo. Por ejemplo, las colangitis esclerosantes. La vía biliar se esclerosa, se forma una inflamación y está completamente tapado y siempre está así. ¿Por qué? Porque genéticamente ya está predispuesto al paciente a ello. Y por tal, se puede generar una cirrosis y también cáncer. ¿Qué tipo de enfermedades? Las famosas hemocromatosis, por depósitos acumulados de hierro, o la enfermedad de Wilson, que es lo mismo por cobre, enfermedades vasculares, síndrome de Bush-Chiari que conocen, el síndrome de vena cava, según qué tipo de obstrucción en la parte de arriba también puede generar éstasis, también puede haber cirrosis. Principalmente esto, la deficiencia de alfa-1 antihistamina. Por ejemplo, hacemos un descarte de todo esto y no tiene nada, todo está muy bien, no tiene infección prevalitis, y resulta que tiene una deficiencia de alfa-1 antihistamina, nació con este problema. Entonces ya este paciente tiene alta sospecha de que pueda ser un cáncer de hígado. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros ¿cómo vamos a definir los tumores? Todo tumor oncológico es netamente sólido, ¿ya? Es duro. Entonces, ¿cómo lo vemos en la macroscopía? Por ejemplo, este es un hígado fresco que lo han cortado y se ven pequeñas lesiones, ¿no? Son lesiones duras, de un color bien característico que nosotros lo denominamos blanco nacarado. O sea, es blanco, cierto color, cierta coloración anaranjada, blanco nacarado. Y son pequeñitos. Entonces, esto es diferente, esta presentación es diferente a una presentación mucho más grande o un tumor mucho más extenso. Porque ahorita ya les voy a explicar. Por ejemplo, si hablamos de tumores benignos, pues obviamente pueden ser pequeños, grandes, nunca van a llegar a ese proceso infiltrativo, mucho menos metastásico. Entonces lo dejamos de lado. Los tumores malignos puede haber dos tipos a nivel del hígado, que son los primarios, que les dije, los que se van a formar sí o sí de los hepatocitos o una célula propia del hígado, y los metastásicos, que son los secundarios. Metastásicos vienen a ser cualquier tipo de enfermedad que no es un hepatocarcinoma que venga de cualquier otro sitio. ¿De dónde? Como yo les dije en el dibujo de la vena porta. Cualquier órgano, estómago, vaso, páncreas, colon, recto. ¿Ya? Entonces, cualquier enfermedad dentro de esa zona puede desembocar como primer punto de anclaje metastásico a nivel del hígado. Y lo más frecuente es esto, encontrar secundarios, tumores secundarios, tumores de hígado secundarios, no primarios. ¿Ya? Eso es más frecuente encontrar. Ahora, como dice acá, los lugares más frecuentes, colon, recto, estómago, mama. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diferenciarlo si este es un tumor primario o secundario? Generalmente, un tumor primario es un nódulo sólido y grande, pero pequeño. Grande. Pero si hablamos de algo metastásico, por lo general son múltiples y la mayoría están en la periferia. ¿Ya? Entonces esto ya me indica de que es secundario y esto de que es primario. ¿Ya? Muy bien, dentro de los tumores benignos que deberían de conocer y saber, básicamente son dos: los adenomas hepáticos, en quienes se relaciona básicamente en mujeres que usan anticonceptivos, ¿ya? Y los hemangiomas cavernosos, pues obviamente no, ya les comenté que no necesariamente los hepatocitos se generan cáncer, sino cualquier tipo de células, en este caso los tumores de los vasos, una malformación vascular que forman hemangiomas. Por lo general son pequeños y no se operan, a menos que sean muy grandes y generen riesgo de sangrado, sí hay que operarlos. Ahora, en lo que son tumores malignos, pues básicamente tenemos uno en el cual se forma desde la niñez. No se va a llamar hepatocarcinoma, se va a llamar hepatoblastoma. Ahora, también hay ciertos tumores que tienen predisposición a ciertos hábitos ocupacionales. En este caso, por ejemplo, la exposición a policloruro de vinilo. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que trabajan en fábricas productoras de caucho. ¿Ya? Entonces, esas personas pueden hacer un tipo de cáncer que son los angiosarcomas. O el torio radioactivo, donde se usa esto, bueno, a veces te hacen un tipo de tomografía especial y te ponen una sustancia de contraste. Si eres una persona que se predispone al mismo, te puede condicionar un tipo de cáncer que se llama angiosarcoma por predisposición a esto. Pero, como ya les comenté, el tumor más frecuente son los hepatocarcinomas. Entonces, los hepatocarcinomas
hay que saber dónde qué epidemiología tiene. Yo les dije que a nivel nuestro es muy poco, ya solo un 5%, 5.4%. Pero hay ciertos países en los cuales sí tienen mayor predisposición a hacer cáncer de hígado. Por ejemplo, Asia, China y Taiwán, principalmente Mozambique. ¿Ya? En lo que es a la relación de sexo entre hombres y mujeres, los hombres tienen mayor predisposición porque ellos tienen mayor predisposición a hacer cirrosis. Se considera, o por lo menos la literatura nos indica, que son los hombres quienes consumen más alcohol y ellos tendrían mayor predisposición a hacer cáncer de hígado. La clínica. Como la mayoría de los cánceres nos dijeron de que solo se diagnostica cuando ya son cánceres avanzados. Y pasa lo mismo, ¿no? Tendría que haber gran falla hepática para que pueda existir un daño, dolor, ictericia, baja de peso, sangrado o algo, para que te pueda generar síntomas. Entonces, cuando ya un hígado está completamente dañado y ya presenta nódulos, ya casi la mayoría vienen ya porque son cánceres avanzados. Pero ¿qué clínica tenemos? La de ascitis, producto de la cirrosis, la fiebre, dolor, ictericia, producto de un cuadro de una colangitis. ¿Qué podemos pedir en este momento? Básicamente un dosaje de alfa-fetoproteína. ¿Ya? Entonces, la alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral, solo se produce en el hígado y en el saco vitalino. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestro cuerpo, si es que tenemos elevaciones mayor de 40, pues obviamente ya nos está indicando de que hay algo malo a nivel del hígado que puede ser un tumor. Pero si hablamos más de 400 en un primer dosaje, pues ya nos está confirmando de que la causa o la presencia de un nódulo netamente tumoral es cancerígeno. ¿Ya? Muy bien, entonces ya les comentaba que el pronóstico es muy malo, que si diagnosticamos un cáncer de hígado, este cáncer de hígado posiblemente va a fallecer. Porque ya la clínica y todo eso que nos está haciendo entender de que es un cáncer que estamos diagnosticando en un estadio bastante avanzado. Y más que eso, es el hecho de que la mayoría de los cánceres de hígado son producto de cirrosis. Y la cirrosis es un estado terminal del hígado. Entonces ya no tenemos un órgano, ¿cómo poder salvarlo? ¿Ya? Podemos sacar el tumor, pero ya no tenemos órgano para que se pueda recuperar. ¿Ya? Entonces la supervivencia media más o menos dice que son de 7 meses. Y las causas de fallecimiento son básicamente complicaciones de la cirrosis, que es la desnutrición, la hemorragia digestiva, o la varices que presenta, o una ruptura del tumor mismo, que empieza algún tipo de sangrado y te genera una descompensación aguda. Aquí está. Entonces, esa es la forma como se ve un hepatocarcinoma, básicamente, una lesión bastante grande, extensa, que crece, ¿no? Puede generar otros nódulos satélite por ahí, que ven, que son blanco nacarado. Muy bien. La mayoría de los cánceres, como yo les dije, se produce una inflamación crónica, pero para que pase este proceso no es que 1 año, 2 años tiene una inflamación y va a desencadenar el cáncer, sino que es tiempo, 10, 15, 20 años de un cuadro inflamatorio crónico. Entonces la mayoría de los cánceres de hígado se produce a partir de los 50 años para arriba. Pero existe una variante que se da en jóvenes, ¿ya? Que tiene ese mismo comportamiento. Lo único bueno a esto es que este tipo de tumores, con solo resecarlo, se puede curar. En cambio, en el hepatocarcinoma no. Por más que lo saque, necesitaría hacer un trasplante para poder salvarlo. Pero ¿dónde consigues un hígado? Difícil, ¿no? Pero hay una variante, el famoso hepatocarcinoma de la variante fibrolamellar, el cual se da en jóvenes, de 20 a 40 años, y tiene un buen pronóstico, porque solamente con una resección quirúrgica vas a poder salvarlo. ¿Ya? Entonces, entre los factores importantes, ya dije que la cirrosis, causas de cirrosis que nos pueden generar esto, son los cuadros de hepatitis. Es decir, B, C y D. ¿Por qué? Porque ellos generan cronicidad. Ya a diferencia de la que te contagias, es un cuadro clínico y desaparece el virus en tu cuerpo. Muy bien. Toxinas, como le dije, el alcohol, tabaco, las alfa-toxinas. Es importante. Se ha visto que pacientes que tienen resistencia a la insulina y sobrepeso, principalmente en varones, tienen mayor predisposición a hacer cáncer de hígado. Entonces, ya teniendo ya más o menos toda esta información, tenemos unas guías nosotros en los cuales nos dan ciertos patrones cómo tenemos que trabajar para hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. ¿Ya? Entonces, todos empiezan
con un descarte, ¿no? Si es un paciente cirrótico, descartar si la causa de la cirrosis es producto de una hepatitis B, C y D, si el paciente es alcohólico o no, si es que tiene algún depósito en un exceso de hierro, si el paciente tiene NASH o no tiene NASH. Si todo eso es negativo, lo último que pensamos es que tenga una deficiencia genética de alta antitripsina, y si es que, no tiene cirrosis, puede decir que tiene un cuadro de hepatitis aguda en ese momento o activa. Teniendo todo ese descarte, lo primero que pedimos y lo básico que pedimos, como dice ahí, es una ecografía y una fetoproteína. No pido de una primera instancia una ecografía, resonancia, nada, por pasos. Porque es mucho más sensible una ecografía en ese momento que una confeto. Y todo depende de qué, del tamaño tumoral. Ya básicamente, ¿cuánto? 1 centímetro. Una lesión de 1 centímetro, sospechosa por ecografía, hay que hacerle más estudios. Mayor de 1 centímetro. Ahí recién te vas a pedir al paciente su tomografía, su resonancia, algunos estudios más. Si es menos de 1 centímetro, pues simplemente sigues en controles ecográficos, ¿ya? Que son, pueden ser a 3 o 6 meses. Entonces, cuando ya tenemos la sospecha de que ese nódulo por ecografía es altamente sospechoso de que sea un cáncer, pues le pido todo un perfil que me vea la función hepática, si es que el hígado está funcionando bien o no, está yendo a su 100% o no. Y además, ya empiezo a hacerle su estadial. Entonces, los cánceres de hígado hacen metástasis, ¿dónde? Puede ser a cualquier otro órgano, principalmente vaso, puede ser principalmente pulmón o a nivel de hueso. Ya entonces yo pido exámenes que son necesarios para descartar ello y estadiarlo como corresponde. Y de acuerdo a eso le planteo la posibilidad, 1, resecar el nódulo, el tumor, si es que todavía hay hígado viable, o si no, hacer un trasplante, si es que encuentro un hígado. Ahora, ¿qué tal es irresecable? No puedo sacar el tumor, es muy grande, mucho compromiso vascular, entonces ya busco dos opciones de tratamiento. Ahora, ¿qué tal el paciente ya no se puede operar? Por 2 factores, básicamente es diabético, hipertenso, tiene un trasfondo mutacional, que por más que lo opere igual va a generar que la enfermedad regrese. Otra vez tiene enfermedad metastásica, ya tiene enfermedad pulmonar, ósea o ganglionar peritoneal. ¿Ya? Entonces ya les comenté que después de la ecografía y el alfabeto, ya les dije que puede ser mayor de 40 o mayor de 400, porque nos confirman, vemos y le pedimos la tomografía. Las lesiones que se ven son así, ¿sí? Entonces son pequeños nódulos que pueden ser centrales o periféricos, múltiples, y ver el tamaño y en qué segmento se está tomado para planificarle la cirugía o el trasplante. Algo mucho más específico es la resonancia magnética. Muy bien. La mayoría de los tumores es necesario hacer una biopsia, ¿verdad? Porque entendemos de que los cánceres cuando operamos no solamente saco el tumorcito, tengo que sacar el tumor que un margen de seguridad, que a veces lo mínimo son 5 centímetros. Y no solamente saco el margen de seguridad, tengo que sacar ganglios linfáticos porque la posibilidad de que haga metástasis locorregional es amplia de un cáncer. Entonces, la mayoría tengo que tomar biopsia para tomar esa decisión radical. En caso de hígado, ¿será necesario tomar una biopsia? ¿Qué opinan? Acá dice una cosa, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será necesario tomar una biopsia para tomar una decisión si el paciente lo opero o no lo opero? ¿Qué tal no es un cáncer de hígado? ¿Qué tal es metastásico? ¿Qué tal es algo? ¿Será necesario tomar una biopsia? Es controvertido, ¿verdad? Pero en sí hay muchos estudios, como ya les dije, ¿no? Por eso son pasos que tenemos que seguir. Por eso primero le pido ecografía, le pido alfabeto, luego le pido tomografía, resonancia. Con todo ello, recién voy de cierta forma discriminando de que ese tumor es netamente del hígado. Y lo ideal no es tomar biopsia, no hay que tomar biopsia. Si tienes un tumor y tienes una sospecha alta de que eso es un hepatocarcinoma y no un tumor secundario de otra parte, porque ya hiciste todos los demás estudios, pues tienes que perder la primera opción, hacer resecar el tumor o hacerle un trasplante. ¿Ya? Entonces, en caso de hígado, no es necesaria una biopsia como el resto de los tumores. La tomografía, la resonancia, la fetoproteína elevada, ya te dan ya un diagnóstico para ello. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ya les comenté, tomar una decisión de poder operar un paciente
va a depender mucho de cuánto, como decimos nosotros, cuánto paciente tenemos para poder operarlo. Entonces tenemos ciertas escalas, uno que es la de Child-Pugh y el ECOG, por ejemplo. ¿Ya? Sí conocen que es el Child-Pugh, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos mide? Claro, o sea, básicamente daño hepático, pero básicamente la funcionalidad del hígado. ¿Cuánto de hígado me está funcionando y qué tan bien me está funcionando? Porque se supone que voy a sacar un buen segmento de hígado y quiero saber si el resto del hígado va a poder sobrevivir. Hemos operado una vez un paciente joven que vino con un cuadro ictérico por un probable colangiocarcinoma. Hemos operado y hemos sacado la mitad del hígado, porque es lo que correspondía en la cirugía. Y el paciente falleció a la semana por insuficiencia hepática. ¿Ya? Entonces, tal vez ahí nuestro error fue no hacer una buena clasificación de este child. Entonces, eso es importante en un hepatocarcinoma. Ver cuánto de hígado tienes adecuado para poder operarlo y si es que este hígado te va a responder o no. Entonces, son 5 parámetros que tienen que saber. ¿Ya? Fácil, encefalopatía, presencia de ascitis o no, presencia de albúmina o no, tipo de proteína, básicamente como el PNR y el nivel de bilirrubina. Fácil, ¿ya? Y de acuerdo están ahí los números A, B y C. Entonces, como dice ahí, un riesgo bueno, moderado o muy doble riesgo para ser operado, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes vamos a operar? Quienes estén en Child A o Child B, ¿ya? Como cirujanos, ustedes por más que quieran y vean un nódulo pequeño que esté en Child C, ¿operaría? No lo pueden hacer, ¿ya? O sea, se corren el riesgo de que pierdas el uso título porque el paciente puede fallecer, ¿ya? Muy bien. Otra clasificación es la de ECOG, ¿ya? ¿Qué es el ECOG? Como habrán escuchado, generalmente en los pacientes oncológicos, es una clasificación para valorar el estado funcional del paciente. ¿Qué quiere decir? Paciente con cáncer, le ponemos nosotros una clasificación subjetiva. ECOG 0, paciente con cáncer, pero casi toda su vida normal, o sea, tranquilo, un cáncer incipiente puede ser, y hace su vida normal, va al gimnasio. ECOG 1, un pacientito en el cual tiene cáncer, pero no puede correr, hacer algún tipo de ejercicio extremo. Y ECOG 5, por ejemplo, que ya falleció. ¿Ya? Entonces, tienen que saberlo eso básicamente porque es una valoración subjetiva que hacemos casi todos los días por los pacientes. ¿Por qué es importante? Porque nosotros no vamos a operar un ECOG 4. No vamos a operar un ECOG 3, porque sabemos que este paciente, si ya está entrando así a sala, va a salir peor, ¿ya? Con mayor riesgo de complicación. Y al hablar de hepatocarcinoma, solamente tratamos con ECOG 1 o ECOG 0 como pacientes aptos y candidatos para ser operados, ¿ya? ¿Qué más es importante que sepan? Otra clasificación que es el PNM. Les comenté que todos los cánceres tienen un PNM diferente, ¿no? Aquí pasa lo mismo y va a dar relación netamente al tamaño del tumor. Otros tipos de cánceres básicamente van en relación a la cantidad de capas que infiltran. En este caso no tenemos capas, pero sí tenemos el tamaño tumoral y cuán grande sea esto y cuán compromiso regional pueda tener. Y lo que es N, básicamente presencia de honor, de ganglios linfáticos regionales y metástasis que ya conocemos. Y de acuerdo a eso lo ponemos en un estadio. Pero más que esto, más que usar esto, porque esto es netamente fijarnos solamente en el tumor y las características del tumor, quiere decir que no tomamos una decisión solamente en el tumor, como pasa en los cánceres, tomamos básicamente esta escala, ¿ya? La clasificación de Barcelona. Es un poquito más compleja, es por eso que les puse los puntos aparte de conocer el child y el estado funcional del paciente, el ECOG. Entonces, memorícenselo básicamente porque eso va a ser parte de preguntas, ¿ya? Catalogar qué pacientes pueden ser operados o qué pacientes no van a ser operados y de qué va a depender del estado funcional del paciente y también del child que tenga, ¿ya? Ahora, si el paciente lo podemos operar, listo. Pero si no lo podemos operar por otros factores, que tenemos un child muy avanzado, no muy avanzado, tenemos otro tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, la quimioembolización. Podemos darle tratamiento con inmunoterapia, que es la isosarafenib, o simplemente medidas de soporte para que pueda mantener su estado funcional hepático y poder mantenerlo al paciente. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué es eso? Es una inmunoterapia, es un inhibidor de quinasa en sí. ¿Ya? Entonces,
Cuando da, que son unas pastillas, es como una quimioterapia, pero se llama quimioterapia, porque va dirigido a ciertas zonas específicamente, pues, genera de que el tumor ya no se expande, más se contenga o reduce. ¿Ya? Es como una quimioterapia, pero no se llama quimioterapia, se llama inmunoterapia. Muy bien. Entonces, dependiendo de esto, dependiendo de cómo encontramos al paciente y cómo lo clasificamos, uno, le vamos a dar el tratamiento, que puede ser cirugía o trasplante. Si no, le damos una quimioembolización, le podemos dar tratamiento con inmunoterapia, o le podemos dar tratamientos sintomáticos o paliativos. Dependiendo de cómo encontremos y cómo lo clasifiquemos, de acuerdo a esta clasificación de Barcelona, pues vamos a ver su sobrevida. ¿Ya? Entonces, los más buenos, si se puede llamar así, aquellos que podamos resecar o hacer el trasplante, podemos recuperarlos en mayor de 5 años. En cambio, los demás ya no. Lamentablemente, la mayoría ya viene muy mal, ya con mucha enfermedad. Entonces, de acuerdo a esto, es importante entender de que tenemos que tener ciertos criterios, ya hablando netamente del tumor. Para hacer una resección quirúrgica o hacer un trasplante hepático, pues no podemos hacer un trasplante hepático a cualquier tipo de cáncer de hígado o cualquier tipo de tumor, no. Solamente aquellos que son tumores únicos menores de 2 centímetros, o si que son más de 3 tumores en el hígado, pero que sean menores de 3 centímetros, y ellos te van a tener algún tipo de supervivencia a los 5 años de más o menos un 70 a 25%. ¿Ya? Tratamientos que tenemos complementarios, ¿no? No lo van a curar el paciente, porque el tumor no se va a sacar, pero por lo menos vamos a tratar de que ese tumor ya no crezca más. Por ejemplo, el tratamiento con ablación. Como ya les comenté, la resección hepática es importante conocer los 9 segmentos, porque de acuerdo sobre dónde esté ubicado podemos abarcar solo un segmento, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, una trisegmentectomía, por ejemplo. Pero básicamente, entendiendo los segmentos. ¿Qué más hablamos de la quimioembolización? Que les comenté cómo es la quimioembolización. Agarramos la arteria a nivel de la arteria femoral, ingresamos por la aorta, llevamos al tronco celíaco, agarramos la arteria hepática común, llevamos hacia el hígado y podemos hacer una embolización femoral. Algo es importante que me estaba olvidando. A nivel del hígado, el hígado, como yo les dije, la mayor parte de sangre viene por parte de la vena, ¿sí? Y solo un 20% es por parte arterial. ¿Cómo creen que se nutren los tumores del hígado? ¿Por la vena o por la arteria? Claro, todos los tumores generan neovascularización. ¿Ya? Por eso hacen la quimioembolización arterial, no venosa. ¿Ya? Por eso. Porque se nutren por la arteria. ¿Ya? Muy bien, serafenín, que son unas pastillitas. No. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran saber? ¿Preguntas? Los médicos del hígado, el cierre y el 7 y el 6 son anteriores. Posteriores. Sí, es imagen. Para que acá, en la parte de arriba, ¿no?